Glorificar a Jehová, porque su misericordia. Glorificar a Jehová, porque su misericordia. Glorificar a Jehová, porque su misericordia. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, es para siempre, es para siempre, es para siempre, es para siempre. Hermano, Dios bendice tu vida en este día y vamos a empezar la nueva plática. Permítame esta cierro aquí porque en ocasiones luego tenemos un poco de ruido. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos terminado el libro de Romanos? Lo habíamos terminado. Hoy vamos a empezar con un alimento un poco más sólido. Este alimento se llama primero, hay un dicho siempre que hemos escuchado por mucho tiempo y que dice: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Bueno, pues espiritualmente muchas personas se hacen esta pregunta. Me he encontrado con algunas personas, o bueno, no precisamente he encontrado, pero las he oído a través ya sea de YouTube, a través de la televisión, que la gran mayoría, cuando le dicen que si creen en Dios, dice sí, sí creo en Dios. Pero bueno, a fin de cuentas una cosa es creer en Dios y otra muy diferente, creerle al mismo Dios. Todo mundo cree en Dios. Y bueno, pero la verdad y la realidad de todo ello que no toda la gente le cree lo que Dios vino a establecer en un plan de salvación, mandando a su Hijo Jesucristo, para que por medio de su sangre, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, nosotros pudiéramos ser salvos. Este mundo, el que hoy conocemos, aunque muchos no lo quieran creer, es un mundo 100% espiritual. Fue creado por un Dios eterno. Obviamente lo creó para un plan divino. Ese plan lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir conociendo poco a poco a través de lo que es la palabra de Dios, de la Biblia. Pero sí es necesario empezar con este alimento para que nosotros podamos saber qué dimensión tiene ese Dios acerca de nuestra vida. Y bueno, como te decía, este mundo fue creado 100% espiritualmente, pero a través de estos casi 6,000 años, o más bien casi 7,000 años, porque llevamos 6,000 años de historia desde lo que fue Adán y Eva, a lo largo de este tiempo se ha degenerado bastante lo que es no nada más de este mundo, sino la historia y nuestra propia identidad como seres espirituales, seres que venimos aquí, a esta tierra, a un plan divino. Muchos ya no lo conocen porque el mundo los ha arrastrado, Satanás los ha engañado de tal manera que ha perdido o les ha enseñado a perder la verdadera identidad del ser humano. Vamos a ver únicamente quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Esta recopilación de pláticas las vamos a llevar a cabo a lo largo de todo este mes. Va a ser una plática por cada tema y ahí vamos a ir viendo desde el principio quién soy yo espiritualmente, de dónde vengo espiritualmente y hacia dónde me dirijo espiritualmente. Nada más que estas pláticas, mi amigo, no son para cualquier persona, son para personas, para hombres, para mujeres que verdaderamente tengan la intención de saber y de conocer plenamente quiénes somos como seres humanos.
de dónde realmente venimos y hacia dónde nos dirigimos. Hay personas que, bueno, y se respeta mucho, que creen en lo que es la evolución, que venimos por medio de lo que es los animales del mono. Y bueno, pues tienen muchas teorías en su mente, pero nada, absolutamente nada ha sido comprobado al 100%. Lo único que ha sido comprobado y por medio de varios científicos que han sido y se han declarado 100% ateos, ha sido la palabra de Dios. No ha habido hasta la fecha, hasta el día de hoy, nadie, ningún filósofo, ningún científico, ningún inventor, bueno, ni Albert Einstein pudo identificar exactamente la palabra no existe Dios. No pudo, porque él mismo se dio cuenta que si, él lo dijo en una ocasión, que si el cosmos o el universo hubiera tenido un diseñador, obviamente este debería de haber sido un dios, porque no se explicaba Albert Einstein de la exactitud de todo aquello que él sabía y conocía en su propia materia, que era exactamente la ciencia, la química y bueno, todo ello. Pero el hombre lamentablemente quedó muy mal de sus facultades mentales casi antes de morir. Hemos de recordar y hemos de saber por historias, y lo está en YouTube, que cuando él estaba en el hospital, ya en una situación deplorable de salud, él pidió un bolígrafo porque le prohibieron todo y una enfermera se lo dio a escondidas y él empezó a escribir cifras en la sábana donde él estaba acostado y todas las sábanas y las sábanas que le daban estaban llenas de escritos. El hombre verdaderamente tenía un gran don, pero la ciencia, la sabiduría del mundo es vana para lo que es la ciencia de Dios. Aquí vamos a ver todo esto, hermano. Por eso no es para cualquier persona. Aquellas personas que siguen en su ideología de que venimos acerca de un Big Bang, que venimos acerca de la evolución de un animal o un chimpancé o un chango, bueno, pues es muy respetable, mi amigo, mi amiga, pero realmente la realidad y la verdad está únicamente en la palabra de Dios. Han sido muchas personas que se han declarado ateas, pero cuando verdaderamente sienten la necesidad de algo que está pasando en su vida, hay algo dentro de ellos que les hace siempre ver hacia arriba y pedir a un ser que ellos no conocen, o más bien que no quieren aceptar, que no conocen, pero que saben muy dentro de ellas que ese ser existe. Vamos a empezar con esto. ¿Quién soy yo como persona, como ser humano? ¿Quién soy yo como hombre o como mujer que estoy aquí en la tierra? Muchas personas han querido dar a entender o a conocer que venimos acerca de una evolución, que el ser humano tiene aproximadamente entre 10 y 15,000 años de existencia, posiblemente hasta unos 20,000 años. Pero bueno, el hombre ya pensante, el hombre real, eso es lo que muchos piensan. Y que a lo largo de este tiempo pues hemos venido evolucionando. Vuelvo a lo mismo, no se ha comprobado científicamente ellos, ni siquiera lo que es el carbono 14. Y el carbono 14, bueno, habla acerca de un tiempo muy lejano. Y me dicen, o más bien yo he escuchado, bueno, si tenemos 6,000 años de antigüedad, ¿qué nos hablas de los dinosaurios? Ahí hay algo muy importante. Nosotros como creación, como Adán y Eva, desde Adán y Eva, son aproximadamente 6,000 años. Estamos terminando estos 6,000 años y vienen los 1,000 años de reposo, la semana bíblica que Dios estableció desde que creó desde que empezó a crear la tierra, desde el primer día hasta el sexto día. Y el séptimo descansó. Vienen los 1,000 años de reposo, de descanso. Lo vamos a ir viendo. Ahorita no lo entiendes todavía, pero es un punto muy especial, el motivo por el cual estamos en esta idea espiritual. Vamos, por ejemplo, a lo que es el libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 1, que es el principio
y vamos del capítulo 1 al versículo 26. Y aquí lo tenemos, dice aquí la palabra de Dios. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Quién decía esto? Lo decía obviamente Dios. Pero si Dios estaba creando, ¿con quién estaba? ¿A quién le dijo hagamos al hombre? Dios, y recordemos algo muy claro y muy especial. Dios, antes de la creación de la tierra, ya tenía muchísimos millones de ángeles que le adoran, le alaban y le glorifican día, noche y todo el tiempo en el trono santo de Dios. Pero Dios no pudo decirle a los ángeles hagamos ahora al hombre, porque la creación era algo sumamente muy especial. El plan de Dios es un plan trazado con una gran perfección que debería de haber involucrado a alguien más. Dios involucró a alguien más. ¿A quién te puedes imaginar que involucró a Dios? Hay muchas anécdotas, hay muchas, no anécdotas, muchas tesis, muchas teorías, muchos fundamentos que han hablado y han dicho que bueno, pues que a fin de cuentas se hablaba a él mismo, a sí mismo se hablaba. ¿Por qué motivo? Porque bueno, pues a muchos nos ha pasado en alguna ocasión que estamos solos, no sé, en una recámara vamos a hacer una actividad y decimos, bueno, pues ahora vamos a hacer el cuarto, o ahora vamos a pintar el cuarto o la recámara. Y hablamos en plural, como si estuviera alguien o como si le estuviéramos diciendo a alguien, pero muchas veces estamos solos. Y bueno, he ahí algo muy importante. Sí, Dios estaba solo, pero dentro de él estaba hablando con alguien muy especial. Este alguien muy especial era Jesucristo, su Hijo amado, en un solo Dios. Es muy complicado entenderlo para aquellos que empiezan a entender la palabra de Dios o para ellos que la desconocen. Sí, es muy difícil el poder entender esta situación, pero es verdad. Dios le estaba hablando a Jesucristo, que era en sí mismo el mismo Dios que iba a venir en un cuerpo humano. ¿Por qué motivo? Porque Dios había trazado ya un plan de salvación. Este plan lo vimos en las pláticas anteriores, en los primeros capítulos, y dijimos, no tengo mucho tiempo, pero lo vamos a recordar. Si no, regresa a las primeras pláticas de mis temas, están numeradas 1, 2, 3, 4, y llega hasta el 21 pláticas llega. Esta va a ser la plática número 22, obviamente ya con otro alimento, pero desde ahí lo empecé a hablar. Dios había existido un conflicto en los cielos, mucho antes de crear la tierra, mucho antes de crear al ser humano, había habido un conflicto muy fuerte. Luzbel, el querubín que Dios había creado para poder cuidar a los ángeles, se rebeló. Su orgullo, su vanidad, su sistema, porque era el querubín más poderoso de todos los ángeles, que estaba a cargo de cuidar el trono de Dios y de cuidar todos los ángeles. Bueno, pues se le subió la soberbia, su orgullo, y quiso ser Dios. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, Dios, y muchas personas dicen, bueno, si pecó Satanás, ¿por qué no lo destruyó inmediatamente y se hubiera olvidado de todo esto? Hubiera sido una respuesta muy efectiva, pero a fin de cuentas, quien se dio cuenta de que había cometido un error fueron todos los ángeles. Quien Satanás, o en aquel tiempo Luzbel, había convencido a los ángeles fue una tercera parte. Vamos a suponer que había 3 millones de ángeles, Satanás convenció a 1 millón, eso quiere decir una tercera parte, convenció a 1 millón para que le creyeran a él. Y los otros 2 millones que le fueron fiel a Dios tenían esa duda, ¿tendrá o no tendrá razón? Si Dios destruía en ese momento a Satanás, ¿qué hubiera pasado? Todos los ángeles hubieran quedado con la duda y decir, bueno, ¿y si de veras tenía razón Satanás? Perdón, Luzbel, si verdaderamente tenía él la razón y Dios estaba en un error. Por eso Dios dejó pasar todo ese tiempo y planeó un verdadero sistema de planificación para que nosotros cuando llegáramos aquí le diéramos a demostrar nuestra naturaleza y la naturaleza de Luzbel, que
posteriormente se hizo Satanás demostrar que él era el único que tenía ese error. ¿Y cómo fue? Bueno, pues que a fin de cuentas tenía que venir el ser humano. Nosotros también estuvimos dentro de ese plan de Dios para que Satanás pudiera tentar a los seres humanos. Y entonces darse cuenta de ahí que a fin de cuentas Satanás tenía ese error. ¿Cómo lo tenía que hacer Dios? Tenía que hacer un ser humano con libre albedrío. Es como creó a todos los ángeles con libre albedrío, con decisión propia. Por eso una tercera parte se fue al lado de Luzbel. Hoy son demonios y hoy es Satanás o el diablo como le conocen. Por eso Dios tuvo que hacer al ser humano con libre albedrío. Yo sé y yo decido si acepto o no acepto a Jesucristo. Pero ¿qué tengo que hacer para aceptarlo o no aceptarlo? Reflexionar en mi vida y decir, bueno, ¿me interesa o no me interesa? Hay muchas personas que verdaderamente, aunque saben y conocen que hay un plan de Dios, no quieren aceptar a Dios. Les gusta más lo que es lo terrenal, el mundo, los deseos, todo lo que el mundo le brinda. En pocas palabras, lo que Satanás ha venido a traer a este mundo para deleite de todo el ser humano. El alcohol, las mujeres, la prostitución, el fornicar, el engañar a la mujer, todo, para muchos eso es un deleite. Y bueno, pues a fin de cuentas, eso es como Satanás ha venido engañando a la humanidad. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde Dios dice, hagamos al hombre. ¿A quién le habló? A Jesucristo. Esto quiere decir que Dios ya tenía el plan de él mismo como Dios, convertirse en un hombre, en un ser humano, venir en cuerpo y sangre. Entonces, por eso estaba hablando y decía Dios, hagamos al hombre porque yo soy el creador, pero yo también entraré en el vientre de una virgen para que puedan hacer y entender al ser humano y este plan perfecto que he trazado, poder salvar no nada más a la humanidad, a aquellos que aceptan a Jesucristo porque fue el que se sacrificó, sino también a todos los ángeles, convencerlos que están arriba de que el único que tenía el error en hacer todas estas artimañas desde antes de la creación de la tierra había sido Satanás o Luzbel en aquel tiempo. ¿De acuerdo? No sé si me estoy dando a entender. Es por eso que Dios, cuando dice hagamos al hombre, le está hablando a sí mismo. ¿Quién es el sí mismo? Jesucristo, o el mismo Dios en Jesucristo que iba a venir a la tierra en convertirse en carne. ¿Y dónde está la respuesta? Está en Génesis capítulo 2 y versículo, aquí está. Este es del 1 y este es el aquí. Bueno, veamos primero Génesis, ya lo leímos, pero veamos Génesis 1:26, cómo Dios crea al hombre. Pero en Génesis 2:7 Dios le dice, hagamos al hombre, le dice a Jesucristo, el hombre en carne y sangre que iba a venir a la tierra, que era el mismo Dios. Por eso Jesucristo hace o termina el otro trabajo en la creación del hombre. En Génesis 1 nos dice, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros. ¿A quiénes nosotros? A Jesucristo y a Dios mismo. ¿Por qué motivo? Porque se iba a parecer a Jesucristo en la forma humana y se iba a parecer a Dios en la forma espiritual, porque somos 100% espiritual, engañados por un querubín malvado que después se hizo Satanás, sí, pero engañados y manchados por el pecado de Adán y Eva. Lo vamos a ir entendiendo. Dice, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre todo sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Y en Génesis 2:7, fíjate ya lo que nos dice. Entonces Dios el Señor, ya no habla nada más de Dios, dice, entonces Dios el Señor, ¿a qué se refiere? Dios Jesucristo ya convertido en carne y sangre. Entonces Dios el Señor formó al hombre
¿Qué quiere decir esto? Dios ya había tenido en su mente crear al ser humano para este plan. Tú, yo y toda la humanidad, absolutamente toda, desde Adán y Eva, Caín, Abel y todos los que venimos, ya estaban, desde antes de crear la tierra, de este mundo, ya estábamos en la mente de Dios. Dios ya nos conocía y sabía perfectamente a quién iba a crear. Muchos miles de millones de seres humanos. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser esto posible? Pues claro, porque es Dios. No lo entiendes porque es muy difícil que nuestra mente limitada, nuestra mente que es finita, pueda entender lo infinito, pueda entender lo verdaderamente espiritual, pero así es. Dios ya nos conoce a cada uno de nosotros. Tenemos libre albedrío, sí. Una cosa es que Dios ya nos conocía y otra cosa es que tengamos nosotros libre albedrío. Es muy diferente. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Entonces, Dios del Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. ¿Sí me doy a entender en esta gran situación? Era Dios y era Jesucristo al mismo tiempo. Y cuando sopló en su nariz, ¿quién crees que entró en su nariz? El Espíritu Santo de Dios que le dio vida. Por eso nosotros somos también trino. Si hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros también somos trino. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la vida de Dios, es lo que tenemos vida. El alma es cuando morimos, va directamente al cielo o al Seol, dependiendo lo que hayas hecho. Esto es verdad. Y el cuerpo nos sirve únicamente para, para movilizar, para poder tomar esto. Si yo nada más tuviera el espíritu, no pudiera tomarlo y mi espíritu atravesaría las paredes. Pero como estamos en este mundo y somos cuerpo, el cuerpo es nuestro estuche. Hay muchos, y lo digo muy francamente, con mucho amor en mi corazón, vanaglorian mucho su cuerpo. Está bien, está mal, es bueno cuidar nuestro cuerpo, pero hay muchos que entran a una gran exageración. ¿Has visto a aquellas personas que hacen físico-culturismo? Que ponen su cuerpo muy tremendamente lleno de músculos. Bueno, pues a ellos les agrada eso, es su decisión, es su determinación. Pero hay muchas personas que lamentablemente se inyectan, hay otros productos químicos para verse de esa manera. Están envenenando su cuerpo. Hay personas, mujeres, que quieren embellecer todo el tiempo su cuerpo y empiezan a inyectarse botox, operarse el cuerpo. Y ve los resultados que a muchas mujeres les ha pasado desafortunadamente. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Dios lo tenía en la mente, en la imaginación, porque había creado el mundo. Dice, hagamos al hombre. Pero después, ya una vez en Jesucristo, que iba a venir también en este cuerpo, dice, vamos a diseñar al hombre. ¿Cómo lo diseñamos? Pues se tiene que parecer a nosotros. ¿A quién? A Jesucristo, porque va a venir en cuerpo y sangre. Y a Dios, porque era su creador, en espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Es lo más fácil que la palabra nos lo esté explicando. Por eso hay dos, entre comillas, muchos dicen, es que aquí se contradice, porque aquí dice una cosa, hagamos al hombre, y luego aquí dice otra. No, no, mi hermano. Hay que verlo espiritualmente, de una forma espiritual. La palabra de Dios nunca nadie la va a poder entender con un criterio personal. Nadie, mi hermano, nadie. Cuando nosotros empezamos a clamarle a Dios y decirle, danos conocimiento, danos entendimiento, danos a tu Espíritu Santo para ir entendiendo tu palabra, entonces tenemos otro concepto muy diferente de lo que Dios quiere hablarte aquí en su palabra, pero ya por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, no de la sabiduría humana.
porque la sabiduría humana, dice la palabra de Dios, que es vanidad para Dios. Es torpe, es tonta la sabiduría del ser humano. Y bueno, cuando nosotros empezamos a doblar rodilla, a pedirle al Espíritu Santo, Dios ve nuestros corazones, la disposición que tenemos para poder aprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces, ya después de esto, cuando Dios formó al hombre, puso al hombre en el huerto. Y el hombre se sentía solo, ya le había puesto nombre a todos los animales y él estaba encargado de cuidarlos, de ponerles nombres. Quiere decir que ya tenía un trabajo. Dios no formó al ser humano para ser un baquetón, para ser un flojo, para estar nada más tirado en el suelo. No, le encargó algo. Y esto fue también en el huerto del Edén. Y le puso nombre a todos los animales. Pero Adán dijo que se sentía solo. Y bueno, pues a fin de cuentas, Dios lo puso en un sueño profundo, dice la palabra de Dios, y de ese sueño profundo, de una costilla que le quitó, formó a la mujer. Hay algo muy enlazado en este sentido, muy enlazado de lo que es la relación el hombre y la mujer. Por eso dice la palabra de Dios que cuando un hombre se involucra con una mujer en matrimonio, sexualmente, se hacen una sola persona, una sola persona. Por eso, mi amigo y mi amiga, mi hermano, mi hermana, yo les digo que cuando un hombre va y se va a fornicar con una persona, con una prostituta, inmediatamente o automáticamente se hacen una sola persona. Aunque digas, es que nada más la vi una sola vez, se hacen una sola persona. Y si esa persona que es una prostituta ya se había metido con tantos hombres, todos esos espíritus malignos van directamente a ti, viceversa también de la mujer. Lo digo por uso de razón, por testimonio propio, porque mi vida no fue tan agradable, mi vida no fue tan sana a los ojos de Dios. Pero hoy que reflexiono en la palabra de Dios, busco tener ese cambio, esa santidad, porque va a llegar un momento, lo creas o no lo creas, va a llegar un momento en que todos, absolutamente todos, vamos a estar frente al tribunal de Dios o en el tribunal de Jesucristo. Hay dos diferencias. Todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, que lo siguen, lo aman, vamos a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que no aceptaron a Dios, que se burlaron de Jesucristo, que no quisieron nada con Él, van a estar en el tribunal de Dios. ¿Cuándo será esto? Lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir viendo, mi hermano, porque de verdad no me daría tiempo. Estamos sobre la marcha y es importante que podamos ver estos temas relacionados con tu vida espiritual, con tu vida carnal, con tu vida a un futuro, con tu vida presente. Por eso digo, no es para todos esta plática. Aquellos que sientan que les aburre o que ya toque una fibra sensible cuando hablo de lo que es la fornicación, el meterte con otra mujer, desear el cuerpo de otra persona y no te pareció, mi hermano, bueno, pues estás en toda la libertad de poder cambiarle, pero esto es para personas que verdaderamente dicen, me interesa mi salvación, quiero saber de mi salvación. Entonces, si ya tomamos en cuenta lo de Génesis 1 que Dios lo formó y Génesis 2 que nos dice, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Y ya después que empezó a vivir, dice la palabra de Dios que tuvieron dos hijos, Abel y Caín, y que después Caín mató a Abel. ¿Por qué motivo? Porque los dos le ofrecían siempre algo de sus primicias. Abel estaba acostumbrado como pastor de ovejas y de rebaño, y Caín de lo que era la cosecha de frutas, legumbres, todo ello. Y dice la palabra de Dios que Dios apreció más la ofrenda de Abel que Caín. ¿Por qué motivo? No porque
Dios no quisiera a Caín, sino porque Caín lo hacía de una manera muy envidiosa. Él solamente quería agradar a Dios y que Abel no estuviera. O sea, no es lo que ofrecía Caín en su fruto, ni lo que sí ofrecía Abel en su sacrificio de animal. No, era precisamente su corazón cómo lo ofrecía, cómo lo estaba entregando, con odio, con rencor, con envidia sobre su propio hermano. Por eso Caín mató a Abel. Y muchos dicen, bueno, ¿y Dios ya sabía que Caín iba a matar a Abel? Sí, Dios ya sabía. Dios sabía que Adán iba a pecar y a escoger el árbol que Dios le dijo que de ese no comiera. Sí, sí, Dios ya sabía. Y hay todavía personas que dicen, bueno, entonces, ¿por qué puso el árbol? Mi hermano, te trato de explicar que Dios tenía un plan trazado, no nada más para la humanidad, sino para los ángeles del cielo, para que todos se dieran cuenta de que únicamente ya Satanás, porque ya no era Luzbel, ya era Satanás que estaba en contra de Dios, iba a tentar al hombre. ¿Con qué? Con mentiras. Primeramente con mentiras, porque le dijo la serpiente, era Satanás metido en la serpiente, le dijo a Eva, entonces Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Lo que pasa es de que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes pueden ser como Dios. Y la mujer se queda pensando, ¿cómo como Dios? Sí, mira, tú no te preocupes, bien fácil, no pasa nada. Y ahí empezó la mentira. Y ahí empezó la debilidad de la mujer. Sí me doy a entender, Dios ya sabía que iba a pasar esto, pero para que todos los ángeles vieran la actuación de Satanás, porque una vez que empezó a pecar en el cielo, su orgullo creció tanto que ya no se pudo parar. Por eso es importante y necesario que cuando hay un pecado contigo o conmigo, con alguien, y podemos arrepentirnos, es en el momento. Porque si dejamos pasar el tiempo y no nos arrepentimos, ese pecado no nada más va a crecer, sino ese pecado te va a llevar a otro y a otro y empezar a ramificarse por más pecados y más mentiras. Y si fuiste a fornicar, regresas. Y no es que la verdad fue a trabajar en la primera mentira. Y de ahí empiezan más mentiras. Y va a llegar un momento en que esas mentiras te van a hacer parte de tu vida. Y ya no vas a ver la diferencia. Por eso era importante que Dios trazara este plan también para la humanidad. Por eso nos hizo con libre albedrío, para nosotros saber elegir en el momento adecuado cuándo estaba mal nuestra vida y en qué momento decirle no, 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 no quiero nada con la mentira. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí, sí cuesta. Es rico deleitarse en el pecado, pues cuando uno no conoce a Dios, sí es muy rico. ¿Pero qué te trae? Muerte segura, muerte espiritual. No te imaginas tú de verdad, no te imaginas ni siquiera por una fracción de segundo lo que va a pasar a todos aquellos hombres y mujeres que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. La diferencia en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es de que ahí van a estar aquellos que aceptaron a Cristo. Nada más van a ver lo bueno, lo que hiciste como cristiano. Pero los que estén en el tribunal de Dios, ellos ya no tienen regreso, ellos ya van a ser juzgados y condenados, ellos ya están condenados. Por eso hay tiempo, hoy en este día, en esta fecha, en el mes de noviembre de 2024, casi entrando a diciembre, estamos en una fecha muy especial porque todavía tenemos la libertad, la facultad libre de nuestro propio albedrío de elegir a Dios o elegir morir espiritualmente. Y nos dice, ¿para qué hizo todo esto Dios? Bueno, en su plan, Dios escogió a un pueblo. Ya después que Abel y Caín pasó el problema, pues empezó la gente a multiplicarse. Antes, obviamente, pues Adán y Eva tuvieron que conocerse y tuvieron más hijos, hombres, mujeres, y empezaron a propagarse porque Adán vivió pues más de 900 años y en todo ese tiempo tuvo muchos hijos, tuvo muchas hijas, y entre ellos todavía era aceptable el poderse relacionar para procrear la tierra.
no era pecado, no era nada malo. Y entonces toda la gente empezó a multiplicarse. Llegó un momento en que la maldad empezó a crecer tan fuerte. No es que a Dios se le había salido de control, no, pero había sido tanta la maldad que también los ángeles, algunos ángeles que Dios le había encargado cuidar también y ser parte de cuidar a la humanidad, empezaron a relacionarse con la mujer, con los humanos. Nos lo dice en el capítulo 6 de Génesis. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hombres humanos tuvieron hijas, fíjate, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Dios había dejado a ángeles encargados para una misión y descuidaron su posición, descuidaron su puesto. Fueron engañados nuevamente por Satanás. Satanás les dio a entender, no te das cuenta qué hermosas son esas mujeres y no te das cuenta de esto y tienes oportunidad de desearlas, ¿quién te va a decir algo? Y ahí empezó también los hijos de Dios, los ángeles, a involucrarse con las mujeres. Cuando tuvieron esta relación, obviamente nacieron gigantes. Su naturaleza del ser humano se deformó tanto que empezaron a tener gigantes. Y la tierra empezó a entrar en un sistema tan grave de maldad que dice Dios, no puede mi alma, mi espíritu no puede competir con el hombre y lo destruiré. Dios encontró a un hombre justo en aquellos tiempos que fue Noé. Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus hijos. En total 8 personas. Sus 3 hijos con sus esposas, Noé y su esposa. 8 personas fue la que Dios salvó para seguir ese plan, porque estaba a punto de terminar con toda la humanidad, porque dice, no puede ser posible que el ser humano, por más que se le está dando la oportunidad, no entienda y su camino vaya de mal en mal en mal. ¿Por qué motivo? Porque Satanás estaba actuando en todo el sentido, engañando a todo el ser humano. Y bueno, escogió entonces a su pueblo. Dios escogió a su pueblo. ¿Cuál pueblo fue el que escogió? De todos los pueblos había amorreos, muchos pueblos en aquellos tiempos. Y Dios le habla a Abraham. Abraham vivía ahí en Ur de los Caldeos, lo que hoy es más o menos la región de Irak. Y le dice, salte de tu parentela, llévate a tu esposa Sara y vete a una tierra que yo te voy a dar. Y Abraham dice, pues ¿dónde será esto, no? No lo sé, pero yo creo en Dios, yo le tengo fe. Y así de un día a otro agarró sus cosas y empezó la marcha. Y al final Dios escogió a un pueblo que hoy vive y habita en Israel, los hebreos, los judíos. ¿Sabías tú que el pueblo santo de Dios son los israelitas? ¿Sabías tú que toda la humanidad ha querido exterminar a los judíos y no han podido? Se han acabado civilizaciones como los egipcios, los romanos, los griegos, Mesopotamia. Muchas culturas han desaparecido y han muerto. Y los judíos no han podido porque están en el plan perfecto de Dios, en el plan que Dios trazó para esta salvación. La profecía, hay profecías que se están cumpliendo que hoy en la actualidad muchos estudiosos, muchos eruditos, muchos teólogos de verdad no tienen uso de razón de cómo se están llevando las profecías al pie de la letra, tal y como lo dicen se están llevando a cabo. No lo entienden. Ahí te va. En 1948 los judíos toman como su nación y vuelven nuevamente a Israel.
estaba Israel o esa región estaba a cargo de los ingleses de Inglaterra. Pero fíjate cómo son las situaciones. Hay un judío que era inglés y la historia está muy buena y construye algo novedoso para los ingleses. Y los ingleses en agradecimiento dice, pídenos lo que quieras, dice, porque la verdad lo que nos, venlo en YouTube, está muy buena. Lo que nos dice está fabuloso, la verdad. Dice, lo único que quiero es de que le den la patria a mi raza, a Israel. Y entonces Inglaterra decide darles el territorio a los judíos. ¿En qué año fue esto? En 1948. Pero espérame tantito, ¿qué pasó 3 años antes? Bueno, no 3 porque fue en el 45. Unos 7 años atrás, ¿qué pasó? Hitler quiso eliminar a todos los judíos, exterminarlos. Fueron 6 millones de judíos. ¿Por qué motivo? Porque Satanás se metió en lo que fue la vida y el alma de Adolfo Hitler. Porque Satanás sabía que en 1948 se iba a cumplir esa profecía. Satanás sabía perfectamente de esa profecía que venía. Por eso quiso exterminar a todos los judíos. No pudo. Y la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Dice Dios, dejaré un remanente, habrá un remanente. ¿Qué es un remanente? La mínima parte de un pueblo. Ese es el remanente. Pero con esa minoría, los pocos judíos que pudieron sobrevivir del Holocausto empezaron a tener su tierra nuevamente en Israel en 1948. Para 1950 llegaron aproximadamente como 3,000 judíos en 1948. Para 1950 ya eran más o menos como 16,000. Para 1967, que fue una guerra tremenda también para los israelitas, ya eran 1,000,000 y así. Hoy, ¿cuántos judíos son? Y la profecía se sigue cumpliendo. Hay muchos judíos que están dejando sus lugares de otras naciones y se están concentrando en Israel, porque viene la profecía mayor. Y Dios escoge a su pueblo. ¿Para qué los escogió? Dios escogió este pueblo para seguir precisamente este plan que había trazado para la salvación del hombre. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, en Génesis 12. Aquí lo tenemos, Génesis 12. Mira, Dios tuvo un plan de escoger a un pueblo que tuviera ética, moral, justicia, compasión y responsabilidad. ¿Por qué motivo? Porque Dios escogió ese pueblo, porque ese pueblo era el indicado de transmitir el mensaje de salvación a todos los israelitas. Quiero decirte que para entonces iban a ser únicamente los israelitas los que iban a ser salvados. De toda la humanidad que iba a crear, los israelitas únicamente iban a ser salvados porque era el pueblo elegido de Dios. Pero los israelitas le pagaban día con día mal a Dios y seguían prostituyéndose con sus estatuas, con sus imágenes, con sus otros dioses. Y Dios los volvía a recoger y los volvía a perdonar y los volvía a castigar. Y el pueblo de Israel se arrepentía y ahora sí, Señor, vamos a estar contigo. Y los llenaba de grandes bendiciones y otra vez volvía a pecar. Hasta que un día dice Dios, ya basta, no quieren. Y los judíos, una vez que empiezan a rechazar a Dios, tuvimos ahora nosotros los gentiles, todos los pueblos de la tierra, tuvimos ahí la oportunidad de poder entrar a esa salvación. Estaba también programada, sí, porque Dios, dice la palabra, que Dios les endureció el corazón
a los judíos, porque ellos nada más iban a ser el pueblo elegido, pero les endureció su corazón para no aceptar a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. ¿Por qué motivo? Para que nosotros pudiéramos entrar y por medio de ello poder ser salvos también toda la humanidad, que aceptaran el nombre y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quería que tuviera este pueblo ética, moral, justicia, compasión y responsabilidad. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, en Génesis 12, del 1 al 3. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Porque Abraham fue el padre de la fe. ¿Qué significa ser el padre de la fe? Imagínate que en este momento te dice X persona: oye, ¿sabes que están regalando terrenos? Deja tu casa, deja tu carro, deja tu familia o tus parientes más bien, nada más llévate tu familia y vamos. Oye, pero ¿dónde? No sé, pero sé que están regalando terrenos. ¿Tú te irías? Por eso a Abraham lo llaman el padre de la fe, porque le creyó a Dios. No sabía él dónde iba, pero le creyó a Dios. Y esto fue lo que empezó con este pueblo de Dios. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, en lo que es Éxodo 19? Fíjate, aquí hay algo más importante, porque nos dice en Éxodo 19, versículo 5, nos dice: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece, dice el Dios eterno, el Dios que nos creó. Le dice al pueblo de Israel: si ustedes siguen mis preceptos, mis mandamientos, pero no quisieron. Y es ahí donde nosotros empezamos a entrar. Bueno, no luego, porque llegó Jesucristo y los mismos judíos no aceptaron al Salvador. De hecho, hasta la fecha, los judíos no, la gran mayoría de los judíos no han reconocido a Jesucristo como el Mesías que tenía que haber venido. Su vida de los judíos fue tan fuerte, tan lamentable por toda la historia, que ellos esperaban un guerrero, un conquistador, que conquistara Roma, que derrotara a todas las naciones y que les diera todo el territorio. Pero el plan de Dios era otro. Era un salvador, no de tierra ni de su pueblo, un salvador de su vida, para estar en la presencia de Dios, porque todos a una sola voz hemos sido pecadores y nacimos en el pecado. Era un salvador de nuestra alma. Pero ellos no lo entendieron así, los judíos. Por eso hasta la fecha, hasta el día de hoy, la gran mayoría de los judíos sigue esperando a ese Mesías. ¿Qué va a pasar? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, se va a llevar su iglesia. Le llaman el arrebatamiento. Vamos a hablar también de ello. Va a venir por su iglesia únicamente aquellos que han seguido a nuestro Señor Jesucristo en santidad. No con un pie en el mundo y con un pie en lo espiritual. Sí, yo creo y voy al templo, pero en la semana me voy a las fiestas, a las tardeadas, y ando cotorreando en el trabajo y conquistando a chavas. No, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es ahí donde muchos dicen: mejor mejor me quedo aquí en la tierra. Aguas, mi hermano. Aguas, porque la lengua es muy poderosa, la palabra tiene gran poder. Y si te quedas en lo que es la tribulación, van a ser de tribulación 7 años. 3 años y medio de una tribulación light, una tribulación suave, y 3 años y medio de lo peor que te puedas imaginar. En esos 3 años y medio de los 7,
en los primeros 3 años y medio, ahí es donde todos los judíos van a empezar a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Porque la profecía lo dice. Dice Dios, no voy a abandonar a mi pueblo, no lo voy a olvidar. Y vengo también por mi pueblo, pero tiene que pasar por esta tribulación porque ellos rechazaron a Jesucristo. Y primero se va a ir su iglesia, todos aquellos que estuvieron al lado de Jesucristo esperando su venida, nos vamos a ir con él, como su iglesia. Allá arriba van a ser las bodas del Cordero. Qué hermoso va a ser. Aquí se van a quedar todos los que no aceptaron a Jesucristo en la tribulación, más los judíos. Pero vuelvo a lo mismo, los judíos van a arrepentirse en esos 3 años y medio. ¿Por qué motivo? Porque van a venir los 2 profetas, los 2 predicadores, y van a predicar la palabra de Dios como nunca antes alguien la había predicado. Porque todavía va a haber oportunidad de que te salves. Va a ser tan tremenda la tribulación que si te dejas marcar, ya sea en tu mano derecha o en tu frente, el número de la bestia, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja. Una vez con esa marca, estarás condenado para toda la eternidad estar en el infierno. Ya no hay salida. Por eso en esos 3 años, entre comillas, light, va a haber mucha gente que viendo las circunstancias, aún así no va a seguir creyendo. ¿Sabes cuál es el plan de Satanás? Te lo voy a decir de una vez. Por eso hoy ya empiezan a hablarse en los noticieros, en CNC, en todos los noticieros mundiales, de que ya empiezan a aceptar que verdaderamente sí, que sí hay extraterrestres y que sí hay naves espaciales y que ya empiezan a tener contacto con ellos. Esa es la gran mentira de Satanás. Para que cuando venga el arrebatamiento y se vaya la iglesia de Dios, haya una justificación de decir, bueno, ¿y dónde se fueron? Ah, pues fueron los extraterrestres. Una abducción, se los llevaron. Ese es el plan de Satanás. Es lo que muchos no saben. ¿Por qué no saben? Porque desconocen la palabra arrebatamiento, desconocen lo que es que Jesucristo va a venir antes de la tribulación, va a venir por su iglesia, la va a salvar. La palabra de Dios lo dice, no dejaré que mi iglesia pase y sufra esa tribulación. Por eso va a venir por su iglesia. Una vez, aquellos que se queden, una vez que empieces a oír, desapareció la gente y se los llevaron los extraterrestres, los ovnis. Cuando sepas esas noticias de que desapareció la gente y tú no desapareciste, date cuenta que tú te quedaste en la tribulación. No es mentira, tú te quedaste en la tribulación. Y desde ahí ya va a ser personal tu salvación. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo va a empezar a seguir de aquí, porque ya no va a existir la gracia. Hoy estamos en la gracia. Hoy si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, estás todavía en la gracia. Y hay perdón de todos tus pecados. Pero una vez que venga Jesucristo por su iglesia, que es el arrebatamiento, y que empiece la tribulación, no mi hermano, no mi amigo, no mi amiga, ya no hay oportunidad. Digo hermano y hermana porque va a haber muchos cristianos que supuestamente se congregan en la iglesia, que son cristianos que leen la Biblia, pero que no hacen lo que la palabra de Dios está pidiendo, santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y otra, nos dicen Deuteronomios 7:6. Aquí lo tenemos, mi hermano. Dice la palabra, fíjate, porque ustedes son un pueblo apartado, especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. ¿Quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo Dios? A los judíos.
A los judíos era su pueblo especial, sigue siendo su pueblo especial, pero un pueblo rebelde que los va a tener que pasar por el fuego, por la tribulación, para que por medio de ese sacrificio acepten a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que pasó esto, nosotros, todos los gentiles es todo el pueblo que Dios no había escogido, ahora somos su pueblo. Y dice, si antes yo no les decía pueblo, hoy serán mi pueblo. Qué gran bendición de verdad, qué gran bendición de ese Dios, que todo lo planeó a una perfección, para que tú y para que yo pudiéramos estar en esa salvación. Híjole, es increíble. Pero mira, grábate estas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel, porque ahora nos lo dice a nosotros por medio del libro de Pedro. Pero fíjate lo que primero le dice. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. Cuando dice un pueblo apartado, eso quiere decir santo. La palabra santidad quiere decir algo apartado. Es hermoso lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, pero que hoy estamos nosotros. Eso es lo que quería Dios de ese pueblo, de los hebreos. Pero bueno, vino un cambio muy radical. ¿Cuál fue ese cambio radical? Que como los judíos no quisieron, dice Dios que ya venía en ese plan, ahora viene mi Hijo amado, Jesucristo, Dios hecho hombre, carne y sangre. ¿Por qué vino en carne y sangre? Porque obviamente se tenía que pagar un precio por el pecado de Adán y Eva. El pecado lo hizo en carne y sangre Adán. Y para pagar ese precio tenía que ser en carne y sangre. ¿Y quién se iba a ofrecer por toda la humanidad? ¿Quién se iba a ofrecer? Si todos eran pecadores, nadie podía. Por ese motivo fue que Jesucristo, Dios hecho hombre, se encarnó en una virgen. Ojo, María era virgen, nunca había tenido ninguna relación sexual. ¿Cuándo perdió la virginidad? María, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, pierde ahí la virginidad. Pero a fin de cuentas, Jesucristo se encarnó en un vientre virgen. Entonces, si me doy a entender. Y bueno, ya después de todo esto, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nuevamente los israelitas rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo rechazan es ahí donde Jesucristo dice, mi muerte va a ser por toda la humanidad, por todos los que me acepten. Es ahí donde entramos nosotros. Por eso cuando empieza a proclamar Pablo a todas las iglesias, dice, ya no es necesario que se circunciden. La circuncisión, perdón, eh, la circuncisión, ay, se me fue, perdón, Padre Santo, bendito Espíritu Santo. Tenían que circuncidarse, cortarse el prepucio del pene. Esa es la circuncisión. Lo tienen que hacer para hacer un pacto de que van a ser pueblo de Dios. Cuando Pablo les dice, ya no tienen que circuncidarse, ¿por qué motivo? Porque ya Jesucristo había muerto por toda la humanidad. Y unos seguían aferrados. No, es que para ganar el reino de Dios tienes que circuncidarte. Y Pablo le decía, no, eso ya no tiene nada que ver, nada. Ya Jesucristo murió por ti. Ahora la circuncisión es en el corazón, aquí. Por eso, si Dios antes a los israelitas les había dado los 10 mandamientos en una tabla de piedra, hoy, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios te da esos 10 mandamientos aquí dentro en tu corazón. Los graba como si los tatuara en tu corazón. Pero depende de ti de que los aceptes. Los israelitas no lo quisieron. Depende de ti que tú lo aceptes. Y ve lo que le pasó a los israelitas. ¿Qué crees que te pase a ti con el sacrificio de Jesucristo que derramó su sangre? ¿Y sabes por qué? Para perdón de todos tus pecados como de mis pecados.
Eso es lo más valioso, es lo más importante. ¿Por qué te digo que te acuerdes de aquí? Porque entonces ahora viene el nuevo pacto. Y el nuevo pacto quiere decir, en la Biblia hay dos libros, el Nuevo Testamento perdón, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento era para los israelitas, para los de Israel. El Nuevo Testamento ya es para toda la humanidad. Y ya no te pide tanto sacrificio. Si están los 10 mandamientos vigentes, sí. Porque si dice no matarás, no debes de matar. Si dice no robarás, no tienes que robar. Si dice no fornicarás, no tienes que fornicar. Sí, están vigentes, pero los 10 mandamientos únicamente te hacen reconocer el pecado que tú haces ante Dios. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento cumple con todos los mandamientos, porque si tú amas a tu prójimo, ¿cómo le vas a hacer mal o cómo le vas a hacer un daño? Si tú amas a Dios en tu corazón, en tu mente y en tu alma, estás cumpliendo ese mandamiento. ¿Sí me doy a entender? Y no tienes ya que hacer nada por tu salvación más que aceptar a Jesucristo aquí dentro, decirle, Señor, ven a mi vida, no te conozco, pero deseo la verdad, vivir eternamente contigo. No deseo el sufrimiento, no deseo la muerte ni eterna ni espiritual. Y entonces, ya después con el nuevo pacto, nos dice en Hechos de los Apóstoles, que ya es del Nuevo Testamento, fíjate, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Es hermoso, de verdad, cómo Dios cambia todos los planes para la salvación de toda la humanidad. 1, 4, 5 nos dice la palabra, fíjate. Cuando todavía estaban con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre, que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, Juan el Bautista, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Lo que hoy, en este momento, me hace hablar y expresar lo que Dios quiere que tú conozcas. Y que bueno, en un momento yo acepté a mi Señor Jesucristo por decisión propia, porque tengo libre albedrío. ¿Tú crees que no me deleitaba en el mundo cuando estaba? Claro que sí. Pero también mi mente y mi razonamiento me decía que eso me iba a llevar a una muerte segura, que no me iba a traer paz en mi vida. Hoy hay muchos seres humanos que no tienen paz interna. Se duermen con un miedo y se despiertan con un miedo, saber si los van a agarrar, si los están buscando. Oyen un helicóptero y piensan que los están persiguiendo. Van por la calle y ven una patrulla y sienten que ya van por ellos. Ese es el miedo de vivir constantemente. Y hay muchos miedos, en la vida hay muchos miedos. Yo nada más pongo ese ejemplo, pero hay muchos miedos. ¿Has tenido tú miedos? ¿Miedos de que de casualidad te salga tu esposa por ahí en el camino? ¿O miedo de que revisen la nómina porque tú eres contador y que revisen la nómina? ¿Miedo de que vas por la calle y te encuentres, no sé, con algún cliente que no pudiste defender como abogado? Por ahí va. Esos son los miedos. Hoy vivo feliz, tranquilo. Vivo con lo que Dios nada más me ha dado. Pero salgo a la calle con una tranquilidad. Respiro un aire que el Espíritu Santo me regala. Es esto lo que dice, esperen al Espíritu Santo. Y nos dice en Hechos 2:39. Esta promesa que es para ustedes, ¿para quiénes son ustedes? Para todos los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa que es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar.
¿cómo te va a llamar? Obviamente, cuando en tu libre albedrío dices, sí quiero. Aquí hay algo muy importante. ¿Te acuerdas que te había dicho que Dios ya, desde antes de crear la tierra, desde antes de crear el mundo, al ser humano y los animales, el mar, las montañas, todo cuanto hay, antes de crear todo ello, Dios ya te conocía en su corazón, ya te conocía, ya te tenía en tu mente. Sabías, Él sabía cuándo ibas a nacer, cómo iba, en qué escuela ibas a ir, cómo ibas a vestir. Él sabía ya todo de tu vida. Increíble, pues sí, es Dios, mi hermano, mi amigo, mi amiga, es Dios. ¿Cómo puede limitar la mente y el poder de un Dios eterno? Ya te conocía. Aquí hay algo muy importante. Él ya sabía que tú ibas a aceptar a Jesucristo en tu corazón. Él ya sabía que tu mente y tu razonamiento, por voz propia, por decisión propia, ibas a aceptar a Jesucristo en tu corazón. Por eso aquí dice algo muy, muy importante. Escucha lo que dice. 2:39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Fíjate lo que nos dice en Romanos 8, Hechos, aquí está. Romanos 8:28, mi hermano. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman y a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. No te cae el 20, mi hermano, mi amigo, mi amiga, no te cae el 20. Dios ya sabía que tú lo ibas a aceptar en tu corazón. Él ya sabía. Lo único que te hace falta es recibir fuertemente al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas empezar a trabajar en esa santidad y puedas entender la palabra de Dios. Fíjate, en Hechos 13, porque todo se va uniendo, todo se va uniendo. Veamos, 8:13, 23. ¿Qué nos dice en Hechos 13, 23? La palabra de Dios nos dice así. 23, sí. Dice la palabra de Dios. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados. Pero ellos no lo quisieron creer, no lo quisieron aceptar. Y tú sí, mi hermano, mi hermana, tú que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, hoy tienes que seguir trabajando porque tenemos una responsabilidad. Por eso dice que hoy Dios busca a su pueblo que tenga ética, moral, justicia, compasión y responsabilidad. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad, mi amigo, mi amiga? El predicar esta palabra. ¿A quién? No lo sé. No sé a quién le llegue este video, pero es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. La palabra de Dios me lo demanda. Y la palabra de Dios, cuando nosotros estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, me va a demandar si proclamé o no proclamé su palabra. ¿Qué hice con su palabra? ¿Has oído hablar de la parábola de los talentos? Uno tenía 10 talentos, otro 20 y otro 30 talentos. Y se fue el amo de viaje. Cuando regresa, le dice al que tenía 30 talentos, oye, pues, ¿qué crees que lo trabajé? Aquí están tus 30 talentos y toma 60 talentos más. Oh, pues qué bueno. Y el que tenía 20 le dice, pues yo tenía 20, los trabajé, los multipliqué, aquí tienes 40 talentos. Oye, pues qué bueno. Y el que tenía 10 talentos dice, pues es que la verdad me dio miedo, como eres muy exigente, muy estricto, y si lo perdía, y le dice, oye, pues si siquiera lo hubieras puesto en el banco de regreso, aunque se me hubiera ganado los intereses. Pero por no haber aprovechado esto, por no haber hecho nada con esos talentos que te di, quítaselos y dáselos al que tiene 60
talentos, porque el que tiene más se le va a dar mucho más, pero al que tiene menos, hasta lo poco que tenga se le va a quitar. Dios nos dio unos talentos en la vida. Hoy tenemos grandes facilidades. Aquí está una prueba. El Espíritu Santo me dice, pues ahí está el internet, ahí está YouTube, ahí está Facebook, ahí está el mensaje, mi hermano, lo tomas, qué bueno, no lo tomas, quizá ya no es mi decisión, pero yo soy responsable, trato de ser responsable con lo que la palabra de Dios me está pidiendo, nada más. Si tú lo aceptas en tu corazón es porque es tu voluntad. Mira lo que nos dice ahora en Primera de Corintios. ¿Por qué te digo todo esto, mi hermano? Porque nos está enlazando en algo muy, muy importante que tú debes ir entendiendo. Primera de Corintios 11:25. Fíjate. Y nos dice, así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, dice nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. ¿A qué se refiere? Jesús, cuando vino a la tierra en cuerpo y sangre, entregó toda su sangre para limpiar tu pecado, para poder hacerte digno de ser hijo de Dios, sin hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio, únicamente reconocerlo a Él como tu Salvador y reconocerlo como tu único y suficiente Dios que te dio la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos está pidiendo cuando nos dice que reconozcamos, que seamos responsables en esta salvación. Y por último, vamos a Primera de Pedro, porque aquí, ¿se acuerdan que les había dicho que Dios le dijo a su pueblo que eran un pueblo elegido? Un pueblo muy especial. Bueno, pues mira lo que nos dice hoy Jesucristo en Primera de Pedro 2:9. Es aquí. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo que está obligado a anunciar las grandezas de ese Dios. No sé tú, mi amigo, no sé tú, mi amiga, pero he buscado por este tiempo que mi vida y mi ser puedan encontrar esa santidad, porque no deseo yo quedarme en esa tribulación. Y déjame decirte algo que es muy real. Mira, la Biblia está llena de profecías y todas, absolutamente todas se han cumplido. Puedes encontrar en YouTube información de aquellos eruditos, aquellos filósofos, estudiosos y aquellos que estudian, ¿cómo se llama la ciencia que estudia? La palabra se me fue ahorita, teólogos, y muchos se quedan admirados, de verdad, hay muchos teólogos, la teología no nada más la estudian personas religiosas, no, hay licenciatura en teología, personas que muchos de ellos también son ateos, no creen en Dios, pero tienen que estudiar porque es una ciencia. Y han llegado a una conclusión muy grande, que no pueden entender ni comprender cómo verdaderamente se han cumplido las profecías al pie de la letra.
Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y te digo una cosa, porque lo dice aquí en la palabra de Dios, desde lo que es Corintios, lo que es Gálatas, lo que es Apocalipsis. Jesucristo viene por su iglesia, Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabe nadie. El único que sabe cuándo será el día, la hora y el momento es Dios eterno. Mi única obligación es seguir al paso de la vida esperando en santidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él promete, lo cumplirá. Él cumplió, Él prometió regresar. En Hechos de los Apóstoles nos dice, dice que los apóstoles estaban viendo cómo Jesucristo se iba a los cielos. Y de repente están viendo, y luego de repente dos hombres a sus lados, y dice que están viendo Galileos. Así como están viendo a ese Jesucristo que se va, de la misma manera lo verán regresar. Y su regreso va a ser exactamente después de la tribulación. ¿Qué es el rapto? El rapto no es que venga Jesucristo. El rapto quiere decir que todos aquellos que murieron esperando a Jesucristo y aquellos que son cristianos que están vivos, seremos arrebatados. Dice que primero los muertos resucitarán y enseguida todos los que están vivos se transformarán en un momento. Y en estas ropas caerán al suelo porque desaparecerás. Dios convertirá tu cuerpo en algo espiritual y nos vamos a encontrar con Jesucristo en los cielos. Él va a cuidar a su iglesia para que no pase lo que es la tribulación. Van a ser 7 años de tribulación, 3 años y medio de una tribulación suave, pero después de esos 3 años y medio después, el enemigo va a romper el pacto. Y es ahí donde a todos les va a empezar a pedir marcarse. Va a haber una persecución tan fuerte, tan ardua, tan increíble que dice la Biblia en Mateo 24, nunca en la historia del hombre ha ocurrido una tribulación como esta, ni nunca más volverá a pasar. Aguas, mi hermano, de verdad, aguas, porque eso se va a cumplir. Y muchos dicen, bueno, pues es que no veo nada. Pues no tienes que ver nada, por eso es por fe. Cuando Santo Tomás le dijeron que había llegado Jesucristo, que se había reunido con ellos cuando estaban reunidos ahí encerrados, dice Santo Tomás, pues yo hasta que no meta mis dedos en su dedo no lo voy a creer. 8 días después se les vuelve a aparecer Jesucristo. Iba directamente con Tomás. Ven, Tomás, toca mis llagas y mete tus dedos aquí en mi costado, para que creas. Y en eso Tomás reconoce ahí a nuestro Señor Jesucristo como un Dios, como el Dios auténtico. Dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío como hombre y Dios mío como el Padre. Y le dice Jesús, ¿has creído, Tomás? Porque has tocado y porque has metido tus dedos en mi llaga, por eso creíste. Pero dichosos todos aquellos que sin ver hayan creído. Te digo una cosa, yo le creo a ese Dios que va a regresar. No sé tú, tienes una decisión, tienes un libre albedrío, tienes una forma de decir lo que quieras en tu vida. Pero te estoy poniendo la historia tal y como es de la palabra de Dios. Jesucristo va a venir. Jesucristo va a venir. Mi amigo, mi amiga, Jesucristo va a venir. Y una vez que sea el arrebatamiento ya no va a haber oportunidad. Hoy es la oportunidad. Fíjate lo que nos dice Segunda de Pedro ya para terminar. Segunda de Pedro, aquí estamos en primera. Y este es...
Segunda de Pedro. Esta es. Fíjate lo que nos dice ya para cerrar. Escucha muy bien, mi hermano. Del 3 al 10 dice: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar realmente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos. Está hablando de estos tiempos, Está hablando de estos tiempos. Sobre todo tengan en cuenta que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua, y por medio del agua también, por medio del agua del diluvio, fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, escucha, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Y bueno, está determinado principalmente. Te dejo con esto y vamos a tener la próxima plática en la próxima plática, acuérdate, es plática 23, ¿de acuerdo? Mientras nos despedimos con esta adoración y muchas gracias. Espero te haya gustado de verdad, en el nombre de Jesucristo, te haya gustado el mensaje del Espíritu Santo a tu vida. No te pierdas esta alabanza y con ello me despido. Gracias. Dios está llamando a la guerra. Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos llevaron.